Buenos días, hermanos de Burlingame. Un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Siempre oramos por ustedes y estuvimos orando con los hermanos de la costa por ustedes. La verdad que es un gozo escuchar lo que el Señor está haciendo ahí en Burlingame, en la iglesia de Burlingame. Y bueno, oramos que el Señor los siga usando para su gloria y puedan seguir luchando por la extensión del reino. Así que realmente es un gozo escuchar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Bueno, es un privilegio también compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias en el Salmo 73. Dice la palabra de Dios, leo en la versión Reina Valera 60. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, ¿hablaré como ellos? He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron terrores. Como sueño el que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi corazón, mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Una de las cosas que más nos cuesta es cuando a la gente buena, vamos a decir así, entre comillas, le suceden cosas malas. Eso es con lo que luchamos. ¿Por qué a gente que parece buena le suceden cosas malas? Incluso los ateos dicen no creer en Dios porque no pueden entender cómo a gente que supuestamente, según ellos, es buena, le suceden cosas malas. Pero ese no es solamente un pensamiento de los no creyentes, ese también es un pensamiento de los creyentes. Nosotros también pensamos y nos cuesta entender por qué a creyentes, a personas que no es que son buenas por sí mismas, pero personas que Dios ha rescatado por los méritos de Cristo y ahora quieren vivir para Dios, ¿por qué a esas personas les suceden cosas malas? ¿Por qué hay personas que están matando misioneros en el mundo? ¿Por qué hay creyentes fieles, piadosos, que pierden sus trabajos? ¿Por qué hay creyentes piadosos a los cuales se les enferma su familia? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente a los creyentes en este caso, que buscan agradar a Dios, por qué Dios permite que le pasen cosas malas? Y si a esto le sumamos ver a los impíos prosperar, ver a aquellas personas que se burlan de Dios, no que son de cierta manera, vamos a decir así, indiferentes,
sino que abiertamente se rebelan contra Dios, se burlan de Dios, se burlan de tu cristianismo, se burlan de la palabra de Dios. Los ves prosperar. Ves que parece que las cosas cada vez le van mejor, que lo ascienden en su trabajo, que su familia prospera, que su economía prospera, que su salud mejora. Lo ves avanzar. Y en ese momento empezás a cuestionar la bondad de Dios. Dios, si vos sos tan bueno como tu palabra lo dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitís todo esto? Y cuando le damos cabida a ese pensamiento en nuestro corazón y lo masticamos y lo masticamos y lo masticamos, nos terminamos amargando. Y seguramente has hablado con personas amargadas. Las personas amargadas son personas que se quejan de todo. Si son no creyentes, se quejan del país, se quejan del trabajo, se quejan del transporte, se quejan de lo que sea. Y si son creyentes, lo mismo. Capaz se quejan aún de más cosas, porque también se quejan de la iglesia, se quejan de sus líderes, se quejan de sus pastores, se quejan de todo. Lo único que hacen es quejarse, es cuestionar todo lo que se hace, es cuestionar todo lo que pasa. Son personas que ni te conocen, hablas 2 palabras y enseguida ya están quejándose, ya están diciendo de todo, ya están tal vez hasta hablando mal de otros. ¿Por qué sucede eso? Porque son personas amargadas. Y este es un salmo que nos habla de la amargura y nos habla de cómo recuperar el contentamiento. En este salmo se trata de la vida de un creyente que por diferentes circunstancias pierde el contentamiento y se termina amargando. Ahora, cuando nosotros vemos quién dice esto o quién escribió esto, lo escribió Asaf, y Asaf era un creyente piadoso. Asaf, según el testimonio bíblico en 1 Crónicas 15 y 16, fue seleccionado por David para cumplir responsabilidades de importancia en el templo. Él, junto con Gemán, a quien se le atribuye el Salmo 88, y Etán o Jedetún, a quien se le atribuye el Salmo 89, estas 3 personas estaban encargadas de supervisar la música en el templo. Así que Asaf no es un neófito, no es un creyente nuevo, no es alguien que recién comienza en la fe, sino que al hacer estos misterios, Asaf era un creyente piadoso, era un creyente maduro, era un creyente que, por decirlo en palabras de hoy en día, que conocía de teología. Pero es un creyente que se amarga. Y es un creyente, según este salmo, que pierde el contentamiento. Y el Salmo 73, sabemos que hay distintos tipos de salmos, como los salmos de acción de gracia, como los salmos de lamento, y uno de los tipos de salmos son los salmos sapiensales, que tal vez a diferencia de los salmos de acción de gracia, que nos llevan a alabar a Dios, estos tipos de salmos nos quieren dejar una enseñanza. Así que Asaf escribe este salmo contando su historia, contando lo que a él le sucedió para dejarnos una enseñanza y para enseñarnos la raíz de la amargura y cómo recuperar el contentamiento. Básicamente este salmo podríamos decir que nos enseña cómo una persona amargada puede recuperar su contentamiento en Dios. Cómo una persona amargada puede recuperar su contentamiento en Dios. Y para eso el salmista nos da 3 antídotos para luchar contra la amargura. En primer lugar, recordando el carácter de Dios. En segundo lugar, quitando la vista de las circunstancias. Y en tercer lugar, poniendo nuestra mirada en lo eterno. Así que 3 antídotos para luchar contra la amargura. En primer lugar, recordando el carácter de Dios. En segundo lugar, quitando la vista de las circunstancias. Y en tercer lugar, poniendo nuestra mirada en lo eterno. Así que el primer antídoto es recordando el carácter de Dios. Recordando el carácter de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 1, si no están conmigo, por favor. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
Asaf, antes de contarnos toda su experiencia, que comienza en el versículo 2, si notarán ahí hay un cambio, dice, en cuanto a mí, ciertamente Dios es bueno en cuanto a mí. Antes de contarnos su experiencia, Asaf quiere dejar algo en claro desde el comienzo. Ciertamente es bueno Dios. Asaf dice, en todo esto que yo les voy a contar ahora, en toda mi experiencia que yo ahora les voy a pasar a contar, el problema no está en Dios. El problema está en mí. La gente dice, como dije antes, no creer en Dios por la maldad que hay en el mundo. Los creyentes, nosotros, frente a las circunstancias, cuestionamos la bondad de Dios. Y ponete a pensar, por favor, conmigo, en un ejemplo simple. Te levantaste temprano, desayunaste, hiciste tu devocional y estás por salir de tu casa apurado porque tenés que llegar a un lugar, no sé, una entrevista de trabajo, a tu trabajo, tenés una cita importante y estás apurado y no encontrás la llave del auto. ¿Cuántas veces viene a nuestra mente, Dios, ¿por qué me haces esto? Señor, si yo hoy te he buscado, he leído la Biblia, ¿por qué me haces esto? Bueno, lo que hacemos ahí en esa circunstancia, y podemos dar más ejemplos, es cuestionar la bondad de Dios. Frente a una circunstancia adversa, como no encontrar la llave del auto, cuestionamos la bondad de Dios. Y eso es lo que nos suele suceder en las circunstancias difíciles. Y es algo que vemos en la Escritura. Aún Satanás, cuando tienta a Eva, en Génesis 3, pone en duda la bondad de Dios. Con que Dios le prohibió comer de todo árbol del huerto. Detrás de esa pregunta sutil está la siguiente expresión: Dios no es tan bueno. Dios no es tan bueno como dice ser. Porque si Dios fuese tan bueno como Él dice ser, no te prohibiría comer de todo árbol del huerto. Dios no es tan bueno. Y eso es lo que nosotros cuestionamos muchas veces, los creyentes, porque Asaf era un creyente, en los momentos difíciles. Realmente nos cuesta en los momentos difíciles reconocer que Dios es bueno. Así que antes de meterse en su experiencia, el salmista quiere subrayar esto. Lo mataron ahí, quiere subrayar. Ciertamente, no dice Dios es bueno, ciertamente Dios es bueno. Y el salmista dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel. El salmista en la introducción está haciendo lo que luego no hace en el resto del salmo, que es pensar bíblicamente. El salmista recuerda que si ellos estaban en ese momento en la tierra prometida, tenían un rey, estaban victoriosos sobre sus enemigos, era porque Dios es bueno. El salmista recuerda que Israel era lo que era por la bondad de Dios. Dios no había elegido a Israel, como nos dice su palabra, por ser mejor que otros pueblos. Dios no había elegido a Abraham porque Abraham era un hombre piadoso, un hombre justo. La Biblia nos dice muy claro que Abraham era un pagano. Y aún así Dios lo elige. Dios no lo elige porque Israel era la nación más poderosa, o la más rica, o la mejor de todas, sino que Dios los escoge por pura gracia. Pero no solamente Dios los escoge por pura gracia, sino que además, si ellos estaban en la tierra prometida en ese momento, era por la bondad de Dios. Porque luego de que ellos salen de Egipto, se quejan de Dios. Leemos en el libro de los Jueces el desastre que hace la nación de Israel. Vemos en Éxodo 32 cómo hacen un becerro de oro. Vemos a lo largo de la Escritura a Israel pecando una y otra vez contra Dios. Así que si ellos en ese momento estaban en la tierra prometida, con un rey como David, solamente es porque Dios es bueno. Asaf está entre medio del pueblo, lo podemos imaginar, viendo al pueblo de Israel, y él llega a la conclusión correcta. Ciertamente Dios es bueno. Si no hemos sido desechados todavía, si Dios no nos ha consumido, si en Éxodo 32 Dios no
no nos consumió a todos por haber hecho un becerro de oro? Es porque Dios es bueno. Pero Asaf dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, y agrega algo más, para con los limpios de corazón. Porque eso es lo que Asaf va a poner en duda después. Que Dios es bueno para con los justos. Pero en la introducción él quiere dejarlo claro. Más allá de lo que ahora les voy a contar, que es mi experiencia, Dios es bueno. Dios es bueno para con Israel, y no solo para con Israel, para con los de limpio corazón. La expresión ahí, limpio corazón, la Escritura no dice que el hombre tiene un corazón corrupto, pero es una expresión que se usa en los Salmos, sobre todo, para hablar de creyentes. Igual que el justo en el Antiguo Testamento no es una persona que se porta muy bien, sino el justo en el Antiguo Testamento es un creyente. Es un sinónimo de un creyente. Y lo que Asaf está diciendo acá, Dios no solamente es bueno para con Israel, para con su pueblo escogido, sino que Dios es bueno para con los de limpio corazón. Dios es bueno para con cualquier creyente, sea israelita o no sea israelita. Dios es bueno para con todos aquellos que le buscan. Dios resiste al soberbio, pero Él da gracia a los humildes. Y a pesar de que las circunstancias parecen que no son buenas, como vamos a ver ahora, eso no quiere decir que Dios no sea bueno. Y Asaf nos lo quiere dejar en claro acá. Ahora lo que les voy a contar, no estamos poniendo en duda la bondad de Dios. Lo que les voy a contar es cómo me amargué y cómo recuperar el contentamiento. Así que, en primer lugar, vemos que el salmista quiere dejarnos claro que Dios es bueno. Pero el segundo antídoto que vemos para recuperar el gozo, el primero es poniendo nuestra vista en Dios, el segundo es quitando la vista de las circunstancias. Y eso es lo que el salmista no hace. El salmista, justamente ahora en todo lo que vamos a ver, él pone la vista quita la vista de Dios y pone la vista en las circunstancias. Y lo que el salmista empieza a ver es que los impíos prosperan. Noten conmigo, por favor, en el versículo 2. Dice, en cuanto a mí, o sea, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, casi me aparto del Señor. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué Asaf? Nos lo dice el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí está. Asaf se amarga porque él quita la vista de Dios y pone la vista en las circunstancias. Y él empieza a contar lo que ve. ¿Qué quiere decir esto que él está viendo la prosperidad de los impíos? Bueno, nos dice el versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Lo que Asaf está diciendo es, los impíos no se enferman. La palabra ahí congoja quiere decir enfermedad, padecimiento, son tormentos, agonías, son los dolores producidos por una enfermedad. Y Asaf está diciendo, los que no te buscan, los impíos, y el impío no es, vamos a decir así, alguien que neutro, aunque en la Escritura no hay nadie neutro, ¿no? Hay hijos de Dios y enemigos de Dios, pero por decir una manera no es alguien que no dice nada, sino el impío al cual Asaf se refiere acá es alguien que, por lo que vamos a ver más adelante, porque ellos decían que no hay conocimiento en Dios, etc., vamos a ver que son personas que hasta se burlan de Dios. Y Asaf está diciendo, Dios, los que no te buscan, los que se burlan de vos, no se enferman. Y en esa época, obviamente, por la falta de higiene, por la falta de medicamentos, como hoy tenemos, la enfermedad era algo muy común. Y era muy común que las personas, tal vez más que hoy en día, se enfermaran. Pero Asaf está diciendo, Dios, los impíos, los que se burlan de vos, gozan de salud. Siempre están bien. Estoy viendo, Dios, a personas justas, piadosas, no sé, que les agarra lepra, no sé, en ese tiempo. Pero a ellos, Dios, nada. ¿Cómo puede ser? Versículo 5. No solamente no se enferman, no pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. No están, vamos a decir así, rompiéndose el lomo, trabajando. No se están esforzando. Tal vez
Veo a los creyentes que se levantan a las 6 de la mañana, se matan trabajando al rayo del sol y no prosperan. Y estas personas no pasan trabajo, no trabajan. Son como, hemos visto y nos hemos preguntado a veces, personas a las 2 de la tarde tomando sol ahí en el río, en la playa, paseando el perro. Y uno le pregunta, ¿qué hacen estas personas? ¿De qué trabajan? ¿Cómo puede ser? Y encima no son personas que uno los ve que están con mal aspecto, sino al contrario, con muy buen aspecto, con muy buenos autos. Los ves ahí a las 2 de la tarde tomando un café en una cafetería carísima. Y vos decís, ¿de qué trabajan estas personas? ¿Qué hacen de su vida? Bueno, así está el salmista. Está viendo a los impíos, a los que no buscan a Dios, que están prosperando, que están avanzando económicamente, que no les pasa nada. No solamente su salud, no solamente su economía. Noten la característica de estas personas en el versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Estas son personas soberbias. Parece que la soberbia de estas personas, eso es lo que está diciendo Asaf, los hace prosperar. Son personas, lo hemos visto, que muestran sus logros por todos lados, que prenden los reflectores, que los iluminen a ellos mismos. Y vos sabés lo que dice la Escritura. La Escritura, Dios dice que resiste a los soberbios. Que Dios da gracia a los humildes, pero que Él se opone a los soberbios. Así que cuando ves una persona tan ensoberbecida como Asaf estaba viendo estos impíos, lo natural, lo que uno esperaría, es que estas personas no prosperen. Cuando vos ves un soberbio, una persona está ensoberbeciendo, decís, Dios le va a bajar los humos. Pero Asaf ve que no pasa nada. Y él sabe por la Escritura, porque es un patrón en toda la Escritura, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Incluso lo vemos con David y con Saúl. Así que Asaf está esperando a estas personas caer, pero no las ve caer. Estas son personas violentas. Y Dios, en la Escritura, no aborrece la violencia. Pero estas son personas que aún así prosperan. Y Asaf no entiende nada. Noten conmigo en el versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Los ojos se les saltan de gordura es una expresión para decir que están obesos. En ese momento la obesidad, por decirlo de una manera, era un símbolo de prosperidad. Una persona rellena era una persona próspera. Así que estas eran personas prósperas económicamente. Eran personas que en la vida les iba bien. Y dice que estas personas todo lo que desean lo obtienen. Logran con creces los antojos del corazón. Todo lo que estas personas querían, lo tenían. Querían tal posición en el trabajo, la obtienen. Querían una casa, se la compran. Quieren cambiar el auto, lo hacen. Quieren conseguir tal empleo, lo hacen. Todo lo que estas personas quieren, todo lo que se propone en la vida, lo logran. Si quieren de viaje, se van de viaje. Parece que todo le va bien, pero son personas que, según lo que dijo en el versículo anterior, soberbias. Son personas que están hablando mal de Dios, pero Asaf las está viendo prosperar. Noten en el versículo 8. Se mofan y hablan con maldad a hacer violencia, hablan con altanería. Son soberbios, pero además se jactan de su maldad. Son esas personas que, vamos a decir así, si obtienen un logro con trampa, para ellos les da un sabor más dulce. Si ellos obtienen un ascenso por mentir, por engañar, lo cuentan con más pasión. Se sienten más orgullosos. Son personas que se están enorgulleciendo de su maldad. Todo lo hemos visto, personas que se enorgullecen de que se copiaron un examen. Como si fuese un mérito eso, un logro. No estudié nada, me copié todo y aprobé, me sacó un 10. En mi trabajo lo engañé a mi jefe. Lo engañé y me ascendieron. En la entrevista de trabajo me hicieron tal pregunta, les recontra mentí y me dieron el trabajo. Se están enorgulleciendo
de su maldad. Noten el versículo 9. Asaf sigue describiendo a estas personas. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Son personas que piensan que lo saben todo. Saben lo que está en el cielo, saben lo que está en la tierra. Son personas que en toda conversación opinan como si fuesen expertos. Saben sobre todo, discuten sobre todo, tienen razón sobre todas las cosas. Son necios. Y nuevamente, Asaf era un creyente piadoso, era un creyente que sabía de teología. Así que Asaf, al conocer el carácter de Dios, él sabía lo que le debería pasar a estas personas, a los soberbios, a los impíos. Pero Asaf los ve prosperar. Noten conmigo en el versículo 10 lo que hacen estas personas. Dice: por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Es un poco difícil entender esta parte. La Biblia de las Américas lo traduce distinto. Dice: por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y la Nueva Versión Internacional, un poquito más claro, nos dice: por eso la gente, el pueblo, acude a ellos y cree en todo lo que afirman. Para decirlo en otras palabras, estas personas están engañando al pueblo de Dios. Además de todo lo que Asaf viene describiendo, estas son personas que están engañando al pueblo de Dios. Hablan con soberbia a las personas. Su forma de hablar es una forma altanera. Y con esa forma hacen que el pueblo de Dios se vaya tras ellos. El pueblo de Dios ve cómo viven estas personas y se dejan engañar. O sea, piensen por un momento. Asaf está diciendo: Dios, además de todo lo que hacen estas personas, están engañando a tu pueblo. ¿Cómo puede ser, Dios, que no hagas nada? Es lo que luego Jeremías va a decir tiempo después, que hacen los falsos maestros, que se pastorean a sí mismos. Y como toda la Escritura nos habla de los falsos maestros, como dicen lo que dicen para engañar a las personas y para sacar un beneficio para ellos mismos. Bueno, esto es lo que estas personas podían estar haciendo. Estos impíos que prosperaban, y Asaf está diciendo: Dios, no puede ser. ¿Cómo puede ser que estas personas se están desviando a tu pueblo y vos no estás haciendo nada? Y noten lo que dicen estas personas, versículo 11. Y dicen los impíos: ¿cómo sabe Dios? ¿Notan la soberbia? ¿Cómo sabe Dios? Y noten la segunda pregunta: ¿y hay conocimiento en el Altísimo? Increíble. Increíble. Estas personas están blasfemando el nombre de Dios. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero estas personas con soberbia, ¿hay conocimiento en Dios? Un ejemplo de esto, lo vemos varios años después, pero es Senaquerib, el rey de Asiria. Cuando él sitia la ciudad de Jerusalén, eso lo pueden leer, no lo vamos a ver ahora por el tiempo, pero en Isaías 36, 18 al 20, manda a voceros a decir lo que este rey decía. Y este rey se burla de Dios. Este rey le dice a Ezequías: no engañes al pueblo, Ezequías. Nadie, ningún Dios con minúscula, los ha librado a sus pueblos de mis manos. No lo van a librar. Dios no te va a librar, Dios no te va a salvar. Casi como diciendo: Dios no puede conmigo. Bueno, vemos lo que le sucede a esa persona. Dios termina haciendo que pierda esa batalla y lo terminen matando. Pero Asaf no ve eso. Asaf no está viendo eso. Asaf está escuchando a Senaquerib, por decir una manera, porque Senaquerib vivió mucho tiempo después, pero por decirlo de una manera, Asaf está escuchando a Senaquerib, pero no lo está viendo caer. Está viendo que está blasfemando el nombre de Dios. Y encima de todo eso, está prosperando. Asaf no entiende. Lo mismo que nos pasa a nosotros en las circunstancias difíciles. Y noten lo que sigue escribiendo la vida de los impíos, es increíble. Versículo 12. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Increíble. Todo les va bien. Son esas personas que económicamente prosperan.
Se compran las mejores casas, los mejores autos, todo con trampa, todo engañando, todo burlándose de Dios, todo engañando al pueblo de Dios. Y Asaf se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Así que Asaf, al mirar, quitar los ojos de Dios, al no pensar bíblicamente, como hizo en el versículo 1, y empezar a mirar las circunstancias, noten lo que le termina sucediendo. Al ver todo eso, Asaf se termina amargando. Noten conmigo en el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Al ver todo esto, Asaf no es que tuvo un mal pensamiento. No es que Asaf está mirando estas circunstancias y dice, che, qué terrible esto, tremendo lo que está pasando a los impíos. Qué terrible, qué injusta que es la vida. No dice eso Asaf. Asaf dice que se llenó de amargura. Se llenó de amargura. A tal punto, nos dice el versículo, que en su corazón sentía como punzadas. Al ver toda esta situación, Asaf era como si lo estuviesen apuñalando, porque así están las personas amargadas. Asaf es como si lo estuviesen matando, como totalmente impotente, totalmente frustrado, totalmente hasta enojado. No puede ser, se llenó de amargura Asaf. Y por eso, noten que él se llena de amargura a tal punto, noten conmigo por favor, que dice en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Cuando Asaf ve toda esta situación, recordemos, Asaf era un creyente maduro, él llega a esta conclusión errónea. No vale la pena vivir para Dios. No vale la pena tratar de agradar a Dios. Porque yo estoy acá tratando de agradar a Dios y de hacer las cosas como su palabra manda. Pero las cosas cada vez me van peor. Noten en el versículo 14. Pues, cuenta lo que le sucede a él. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, Asaf no solamente está viendo a los impíos prosperar, sino que él, que es un creyente piadoso, está sufriendo. Este hombre podemos pensar que él dice, Señor, vos dijiste en Deuteronomio 28-29, que como te buscamos como pueblo, vos nos ibas a prosperar. Y cuando nos apartábamos, vos nos ibas a castigar. Y tal vez Asaf estaba tomando eso que era para la nación de Israel y erróneamente lo estaba aplicando para solamente su vida particular. Y él está pensando, Dios, ¿cómo puede ser? Si yo estoy buscándote a vos, ¿cómo puede ser que las cosas me van, no solamente que a los impíos les va bien, sino que a mí me va tan mal? Señor, no entiendo. Pero en ese punto Asaf no está hablando de esta manera, Asaf se está amargando. Y Asaf está diciendo, no tiene sentido vivir para Dios. No vale la pena. No se esfuercen, porque no vale la pena. Y eso es lo que nos sucede cuando nos amargamos. Tal vez vos empezás a pensar, en mi trabajo no crezco porque no miento. Me maté estudiando para tal examen y desaprobé, y aquel que se copió todo, aprobó. ¿Para qué? No vale la pena tratar de agradar a Dios. Traté de decir la verdad, no para ganar méritos, porque quiero agradar a Dios. En una entrevista de trabajo traté de decir la verdad, y no me dieron el trabajo. Pero al que mintió se lo dieron. A aquella persona que te vive dando la espalda, vos le diste una familia. Y yo, tal vez acá soltero todavía. ¿Cómo puede ser, Dios? ¿Cómo puede ser? Podemos, Asaf, imaginándonos, si viviese en nuestros tiempos, Asaf sentado mirando Facebook y mirando la supuesta, porque eso es lo que hacen las personas en Facebook, la supuesta felicidad que tienen, mirando la supuesta felicidad que tienen los impíos, y Asaf se termina amargando. Porque Asaf empieza, cuando nosotros quitamos la mirada de Dios y ponemos la mirada solamente a las circunstancias, vemos la vida, como dice el libro de Eclesiastés, por debajo del sol. La vida no tiene sentido, claro. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, si Jesús no hubiese resucitado y no hay resurrección,
Bueno, comamos y bebamos, total mañana moriremos. Si esta vida es todo lo que hay, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? ¿De qué sirve tratar de agradar a Dios? Y nosotros solemos amargarnos exactamente de la misma manera que se amargó Asaf. Cuando nos olvidamos que hay una eternidad, nos olvidamos que un día veremos a Dios no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo a nuestro favor y porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Un día por los méritos de Cristo estaremos con Él. Cuando nosotros nos olvidamos de eso y empezamos a ver las cosas malas, entre comillas, que nos pasan, nos amargamos. Pero contrario a esto, vemos a un Pablo y Silas cantando con gozo luego de ser azotados y metidos en la cárcel por causa del Señor. No por otra cosa, por causa del Señor. Vemos a los apóstoles en Hechos 5 que salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados por causa de Cristo. Salen con gozo porque ellos están recordando que esta vida no es todo lo que hay. Pero cuando nosotros nos olvidamos que de eso, somos creyentes, lo creemos, claro que sí, pero nos olvidamos, nos amargamos. Y así te pasa, te amargas. Te olvidas que hay una eternidad, te olvidas que esta vida pasará, te olvidas que Dios, somos salvos por gracia mediante la fe, pero los creyentes, Dios nos recompensará en el cielo por todo lo que hemos hecho en esta tierra. Las obras no nos ganan méritos para el cielo, la salvación no es por obras, es por gracia mediante la fe. Pero lo que nosotros hacemos, los creyentes, lo que los creyentes hacemos en esta vida cuenta para la eternidad. Pero nos olvidamos de esas cosas. Y cuando nos sacamos la vista de esas cosas y vivimos como si esta vida fuese todo lo que hay, nos amargamos. Porque la realidad es que los creyentes pierden su trabajo, los creyentes se enferman, los creyentes mueren. De este lado de la eternidad estamos en un mundo corrompido por el pecado y esas cosas pasan. Así que los creyentes no debemos hacer lo que hizo Asaf en esta situación, que es quitar la vista de Dios. Cuando quitamos la vista de Dios empezamos a pensar, Dios, si tuviese tal trabajo sería feliz, si tuviese tal situación sería feliz. Y empezamos a buscar, cuando sacamos la vista de Dios, empezamos a buscar el gozo en las circunstancias. Pero el gozo no está en las circunstancias, como nos va a decir el salmista ahora. El gozo no está en las circunstancias. El gozo únicamente está en Dios. Por eso el tercer antídoto contra la amargura es poner nuestra mirada en lo eterno. Noten conmigo, por favor, en el versículo 17. Asaf viene contando toda su experiencia, todo lo que pasó. Versículo 17. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Subrayen esa palabra. ¿Hasta qué? Todo esto que viví, que mi corazón estaba lleno de amargura, todo esto no fue para siempre. Fue hasta un momento. ¿Hasta qué momento? Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La palabra santuario puede referirse al templo o al tabernáculo. Lo más probable es que en este caso se refiere al tabernáculo. Así que esta persona, Asaf, se está amargando hasta un momento. Hasta que entiende que hay una eternidad. Y Asaf sabía que había una eternidad. Asaf sabía que iban a vivir con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús en los evangelios le preguntan sobre la resurrección, él para hablar de la resurrección cita un pasaje del Pentateuco. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para hablar de la resurrección, diciendo yo soy Dios de muertos y no de vivos. Dios iba a cumplir su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y para que cumpla su pacto con ellos, tiene que haber una resurrección. Así que Asaf sabía que iba a haber una resurrección. Así que Asaf se está amargando hasta que él entra al santuario
Vamos a decir así, y empieza a pensar a la luz de la eternidad. Noten conmigo en el versículo 18. Ciertamente, voy a leer el final del versículo 17, hasta que comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en desoladeros, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño el que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Señor, parece que ellos prosperan. Parece que no les pasa nada, pero sí les pasa. Señor, el día que hagas justicia, ellos perecerán. Ellos están en terreno resbaladizo y están a punto de caer a la destrucción. Asaf entra en el santuario de Dios y dice, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo. Claro, ahora entiendo. Ellos parecen prosperar. Parece que todo les va bien. Pero un día su corazón dejará de latir. Ellos están pendiendo de un hilo. Ellos están en un tejado lleno de jabón, descalzos. Están haciendo equilibrio y parece que todo les va bien, pero están haciendo equilibrio en la punta de los pies. Y en un momento, Señor, vos los soplarás y ellos caerán a la eternidad sin Dios. Ellos parece que tienen la vida asegurada, pero no la tienen. Noten versículo 19. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Parece que tiene la vida asegurada, parecen que le quedan muchos años, pero en un instante lo pierden todo. En un instante su corazón deja de latir y lo perdieron todo. Como dice el Salmo 1, son como el tamo que arrebata el viento. Tal vez se me viene a la mente una ilustración o dos. Uno es Ricardo Ford, que parecía que tenía todo, fama, riqueza, muy similar a todo esto que nos cuenta Asaf acá. Pero un día su corazón dejó de latir. Y lo perdió todo. Lo perdió absolutamente todo. Porque así es. Y a un presidente se me viene a la mente, que parece que lo tienen todos, millonarios, multimillonarios. Parece que la vida le va todo bien. Pero un día su corazón deja de latir y se pierden por la eternidad. Parece que su vida va a ser para siempre, pero no es para siempre. Y aunque vivan tal vez 50 años, 100 años, un día cuando su corazón deja de latir, ellos se pierden por la eternidad. Dios un día hará justicia. En aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, esa justicia ha sido la justicia de Cristo ha sido imputada en nuestra cuenta y esa justicia ha sido saldada por Cristo. Cristo nos ha dado de su justicia y nuestros pecados, no es que Dios miró para otro lado, nuestros pecados fueron juzgados en la cruz sobre Cristo. Pero aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en Cristo, un día ellos mismos deberán pagar por sus pecados que nunca podrán pagar. Por eso en el infierno las personas sufren por toda la eternidad, porque nunca podrán terminar de pagar sus pecados, porque ellos han pecado contra alguien infinito, contra Dios que es infinito, y por eso nunca terminan de pagar por sus pecados. Es como la parábola de Lázaro y el rico, que el rico parece que todo le va bien hasta que un día abrió sus ojos en tormentos, hasta que un día este rico estaba prosperando, hacía banquetes, etc. Hasta que un día abrió sus ojos en tormento, un segundo. Y este rico nunca más disfrutó de la bondad de Dios. Este rico lo único que le pasó es perderse por toda la eternidad. En cambio Lázaro, que era un creyente, aunque estaba sufriendo en la vida, él era un creyente. Y un día cuando su corazón dejó de latir, pasó a la presencia de Dios. Así que Asaf está en el santuario y comprende Dios. Ahora entiendo, es que esta vida es todo lo que hay. Es que ellos parecen en realidad prosperar. Pero un día cuando su corazón deje de latir, se perderán por toda la eternidad. Asaf tiene la perspectiva correcta. Por eso entiende que él no se apartó de Dios, porque Dios lo sostuvo a él. Noten conmigo en el versículo
23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Asaf no se apartó por la perseverancia de los santos. Asaf no se apartó porque era un creyente y porque Dios lo sostuvo. Y porque aunque su corazón se amargó, aunque él pensó en un momento en apartarse de Dios, como tal vez vos has pensado siendo creyente, que no vale la pena vivir para Dios. Aunque piense de esa manera, Dios te sostiene. Y en su gracia Jesús dijo, el que a mí viene yo lo he hecho fuera, y a los que el Padre me ha dado, dice Cristo, nadie los podrá arrebatar de mi mano, y no perecerán jamás. Así que Asaf era un creyente genuino. Y aunque él se amargó, cuando él pone su vista en Dios, todas sus circunstancias, aún sus circunstancias difíciles, cobran sentido. Noten que en el versículo 17, él no dice que él dejó de amargarse porque sus circunstancias mejoraron. Él no dice en el versículo 17, hasta que vi que los impíos morían. Hasta que yo empecé a mejorar. No dice eso. Las circunstancias en el versículo 17 no cambiaron. Eran exactamente igual. Lo que cambió es la perspectiva de Asaf. Asaf entra al templo de Dios y entiende que esta vida no es todo lo que hay. Entiende que un día estará con Cristo, que un día estará con Dios. Entiende que él ha sido justificado por la fe, porque así salvaban los justos en el Antiguo Testamento, los creyentes en el Antiguo Testamento. Por la fe, como dice Hebreos 11. Así que Asaf llega a la conclusión en el versículo 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señora, al entender que hay una eternidad, entiendo, Señor, que la única vida gozosa no está en las circunstancias, sino está en vos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No me importa ni la salud, ni el trabajo, no me importa nada de lo que estos impíos tienen. No me importa nada, Señor. Si yo no te tengo a vos, como ellos no te tienen, todo lo que ellos tienen yo no lo quiero, Dios. No me interesa su riqueza, no me interesa su salud, no me interesa su prosperidad, no me interesan sus logros, no me interesa nada, Dios. Yo solamente te quiero a vos, porque yo entiendo que el verdadero gozo está en vos. Señor, yo entiendo que el verdadero gozo no está en las circunstancias. Señor, yo entiendo que en esta vida puedo sufrir, puedo pasar adversidades, pero en medio de esas adversidades vos estás conmigo. Por eso Romanos 8 dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Aún en medio de esas adversidades vos estás conmigo, Dios. Y un día, lo peor que me puede pasar, por decirlo de alguna manera, es morir. Pero esa muerte, Dios, me va a llevar a vos. ¿De qué me sirve? En palabras del Nuevo Testamento, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo pero perder su alma? No le sirve de nada. Por eso San dice, Dios, yo te tengo a vos. Y eso es lo que nosotros debemos recordar en momentos de dificultad. Señor, yo te tengo a vos. Ni hambre, ni frío, ni desnudez, ni peligro de espada, ni de muerte, nada, según Romanos 8, me puede separar de tu amor. Señor, yo estoy pasando esta circunstancia difícil, pero te tengo a vos, Dios. Y un día esta vida pasará. Y un día estaré con vos por toda la eternidad. Eso es hermoso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El verdadero gozo no está en las circunstancias, sino que está en el Señor. Por eso él sigue diciendo en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Él está mal, está débil, su carne, su cuerpo, tal vez su corazón, su ánimo, él está desfalleciendo. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y da la conclusión, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf termina recordando que hay una eternidad. Asaf termina poniendo la vista en lo eterno. Y por eso él puede decir en el versículo final que para él el bien no es que su salud mejore, no es que su economía mejore. El bien es acercarse a Dios. Eso es hermoso. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Si vos estás pensando
que cuando tengas tal trabajo, cuando te cases, cuando tu salud mejore o cualquier otra circunstancia difícil, que cuando eso sucede, eso te va a dar la felicidad. Déjame decirte, estás equivocado. Estás equivocado. El bien para vos no es que la circunstancia difícil se pase, aunque no las queremos, y está bien orar diciendo a Dios que quite, como Pablo, que quite el aguijón de su carne. No está mal orar de esa manera, pero el gozo, vos no vas a ser feliz cuando eso pase. Vos vas a ser feliz por acercarte a Dios, porque el Salmo 16 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así que la única manera en la cual vos podés tener gozo realmente y podés vivir una vida de gozo, hermano, por favor, no te engañes. No es en las circunstancias. Deja de pensar en las circunstancias. Pensá en Dios. Pensá en la eternidad. Y trata de agradar a Dios en medio de las circunstancias, sabiendo que la prueba produce paciencia. Sabiendo que aún esta prueba que estás teniendo es por la gracia de Dios que te están moldeando a la imagen de Cristo. Y para terminar, si vos no sos un creyente, déjame decirte, yo no sé cuál es tu situación actual, pero este salmo dice que los no creyentes van a perecer, que Dios los va a destruir, que Dios un día se despertará, por decirlo, usando metafóricamente hablando, y los destruirá en un momento, como alguien que son como un sueño. Imagínate a alguien que está durmiendo y de pronto se despierta, fue un sueño, ya pasó, era un sueño. Bueno, así va a ser la vida de los impíos. Parece que todo les va bien, un día desaparecen. Y lo que les espera, según lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis, es el lago de fuego. Lo que les espera a los no creyentes es sufrir por toda la eternidad. La vida no se termina después de la muerte, ni para el creyente ni para el no creyente. El creyente va a gozar de Dios por toda la eternidad en el cielo, en cielos nuevos y tierra nueva, mejor dicho, con cuerpos resucitados. Pero el no creyente va a sufrir por toda la eternidad. Y eso es lo que la Biblia dice que te espera si vos no te arrepentís de tus pecados y no pones tu fe en Cristo. Por eso, si vos estás escuchando ahora esto y no sos un creyente, la única manera que vos puedas vivir por toda la eternidad con Dios es arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo. Solamente de esa manera. Por eso, por favor, no endurezcas tu corazón. Si vos estás escuchando este mensaje y no sos un creyente, yo te ruego que confíes en la obra de Cristo. Que confíes que Él ha vivido la vida que vos no podés vivir, pero que Él ha muerto en tu lugar por tus pecados y ha resucitado al tercer día, demostrando que eres inocente. Y ahora te ofrece gratuitamente esta salvación, para que si vos hoy mismo te arrepentís de tus pecados, ahora donde estás, y pones tu fe en Cristo, puedas tener vida eterna. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra.